Cordial saludo, mi nombre es Claudia Moreno, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para lo que nos concierne en este momento del área de la psicobiología del grupo 40, 30, 13 y en el piso 35. La lectura que decidí seleccionar para hacer este video es sobre la psicología de la ira, de la violencia, la agresividad y la sexualidad. Entonces voy a hacer un breve resumen de cada uno de los temas y haré un breve aporte sobre lo que significa para mí la pregunta que nos dirigieron en el foro, en donde pedían como nuestro propio concepto acerca de una situación. Dentro de la ira encontramos que es una emoción que precede a la, digamos, a la acción. Es como un mecanismo de defensa biológico. Dentro de los factores que dinamizan la ira encontramos, por ejemplo, que se encuentra la frustración, que es como un generador de ira. Encontramos también el estrés, que puede ser ocasional o puede ser continuado. Encontramos que la angustia es una fuente de estrés pues que marca mucho al ser humano y que dentro de la psicobiología del estrés se puede causar, por ejemplo, asma, gripa, dolor de estómago, mala digestión. Ya habíamos hablado de eso en algunas materias en donde nos enseñan y nos explican pues las consecuencias de un mal manejo del estrés o de la ansiedad. Dentro de la violencia y la agresividad podemos decir que los individuos agresivos son poco comunicativos, que son personas muy apáticas, que dentro de las sustancias implicadas en el proceso de la agresividad encontramos, por ejemplo, la testosterona y la serotonina. Estas mismas sustancias pues funcionan también en el proceso de la sexualidad, del cual hablaremos un poco más adelante. La testosterona y la serotonina tienen también que ver mucho con los procesos de autoestima, de autosatisfacción, del dominio del organismo, del cuerpo. Dentro del aspecto de la pregunta relacionada en el foro, podríamos decir que el estrés en los niños es como una cuestión que se presenta en el día a día en la sociedad, ¿no? Desde ese punto nos preguntaban cómo nosotros como psicólogos o como psicólogos en formación podríamos generar o formar como ese tipo de concepto en donde nosotros podamos ayudar a los niños a manejar esas situaciones. Entonces yo considero que pues este tipo de situaciones se dan debido también como al ambiente, al contexto social, en donde depende mucho también de la comunicación que haya entre los niños y los padres, depende también del manejo que se le da desde la casa, desde el colegio, desde el entorno de amigos de los niños, desde la misma sociedad, desde el mismo barrio donde el niño vive. Entonces podemos ver que es notorio que hace mucha falta como la comprensión en cuanto al tema. Muchas veces, como nos decían en la lectura, la violencia no es simplemente física o psicológica, también omitir es un tipo de violencia. Entonces ahí es donde nosotros debemos concientizarnos que frente a determinadas situaciones de estrés que los niños puedan presentar, nosotros no podemos hacer caso omiso a esas situaciones y no podemos decir porque no sabemos, porque no conocemos, porque ese también sería un tipo de violencia. Entonces estamos obligados los padres, los orientadores, los profesores a capacitarnos más en el tema, a enseñarle a los niños a manejar sus emociones, a controlar sus emociones. Y esto va como a minimizar el riesgo de que los niños presenten estos cuadros de estrés o de depresión y los cuales le puedan, pues de pronto se le puedan transformar en dificultades más grandes más adelante. Entonces considero que como dice un dicho popular, es mejor prevenir que curar. En este sentido nosotros
debemos capacitarnos, lo que decía anteriormente, para orientar a los padres, no solo en las escuelas de padres de familia, sino que desde las instituciones políticas del Estado, las mismas aulas de los colegios, nos prestemos y afiancemos un proceso en el que sea más incluyente, en el que se le enseñe a los papás cómo minimizar esos riesgos y en caso de que se presenten, cómo manejarlos. Un cordial saludo, feliz noche.